Qué gusto estar en esta mañana reunidos para lo mejor, ¿verdad? No hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios, en medio de nuestros hermanos en Cristo. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar aquí juntos. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio del libro de Génesis. Ha sido realmente un banquete, ¿verdad? Una bendita oportunidad de estudiar la palabra de Dios, el libro de los orígenes, el libro de los principios. Y la semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 2 de Génesis, y avanzamos hasta el versículo número 14, ¿verdad? Y hablábamos allí acerca de dos árboles que Dios plantó. Haciendo un poquito de memoria, este libro del Génesis nos habla, por supuesto, de la creación, pero más que de la creación en sí, nos habla de que la creación es un escenario, es una puesta en escena para un gran personaje, ¿verdad? ¿Alguna vez han ido a alguna obra de teatro? Yo hace años tuve la oportunidad de estar yendo con mucha frecuencia al teatro, y el teatro es una expresión artística hermosa. Y hace algunos años, por ahí del año 91, 92, 93, estuve yendo a obras de teatro y realmente era muy padre. Y me acuerdo que lo que todo el mundo esperaba era la salida en escena del protagonista, ¿verdad? Me acuerdo que fue a ver una escena, una obra en la que el artista principal era Héctor Bonilla. Cuando sale Héctor Bonilla, la gente aplaude. Y me acuerdo que en otra ocasión fui a ver en 2 o 3 ocasiones ¿cómo se llama el que es en noviembre? El Tenorio, ¿verdad? Y en una ocasión fuimos al Tenorio que interpretaba en aquellos tiempos, fíjate, salía Omar Fierro, salía este señor Gonzalo Vega. Entonces Gonzalo Vega pues era el Don Juan y era el protagonista. Que hacía la gente cuando salió Gonzalo Vega, esperaban el momento en que saliera señor Vega, ¿verdad? Y le aplaudían. Y lo que hace el Señor precisamente es eso: crea un escenario para manifestar al personaje central de la Biblia, que no es Adán, que no es Eva, que no es Moisés, sino que es nuestro Dios. Y este libro del Génesis nos presenta pues a esta persona maravillosa, al único Dios que es por los siglos de los siglos, y nos dice que es eterno, que tiene poder absoluto y infinito. Nos habla que es un Dios santo. Lo vemos en el Génesis cuando Él separa la luz de las tinieblas, que Él está manifestando su santidad. Él está separado, Él es diferente en género, en especie. También vemos allí, ¿verdad?, que Él tiene capacidad de llenar todas las cosas. Hace un mundo y lo llena, lo hace habitable y lo hace habitar por criaturas que Él pone. Y la finalidad de todo esto es manifestar que Él tiene poder para la creación, y que Dios no había una material preexistente, sino que Dios crea materia de sí mismo con la finalidad de crear todas las cosas. Y vimos también que esto es una símil, hace una semejanza al Nuevo Testamento con esta creación que hizo nuestro Señor en el libro del Génesis, con la obra de recreación, de regeneración que realiza en nosotros los creyentes una vez que Él nos ha iluminado. Nos ilumina, nos regenera, y luego nos separa para usos honrosos, nos santifica, y luego nos llena con su Espíritu Santo. Pero no solamente eso, Dios nos hace reposar en su obra. Y como vamos a ver ahorita también, el Señor nos pone a trabajar. Y la semana pasada hablamos de algunos aspectos importantes acerca de este capítulo 2, en el cual, recordemos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que el capítulo 2 no es otra creación. O sea, hay algunos que hablan de 3 creaciones. Una creación preadámica, o sea, no solamente la creación de la tierra, sino una creación de hombres antes de Adán. Otros dicen incluso, ¿verdad?, que este capítulo 2 lo que presenta es la creación material de lo que Dios espiritualmente había diseñado en el capítulo 1, pero no. Cuando nosotros leemos con cuidado el texto del libro del Génesis, lo que podemos concluir de manera sencilla es que Dios creó en 7 días, y lo narra cronológicamente en el capítulo 1 del libro del Génesis y el capítulo 2, versículo 1 al 3, donde se narra la creación del 7º día. ¿Estamos hasta ahí? Dios creó este proceso de hacer la tierra en unos cuantos, fue breve, fue algo rápido y fue algo sucesivo. Y el capítulo 1 nos presenta de manera cronológica cómo Dios fue creando toda la tierra. ¿Hasta ahí estamos?
El capítulo 2, a partir del versículo 4, nos habla concretamente de un día. El Señor lo que hace es nos lleva de regreso al sexto día para ampliar de una manera más clara lo que Él hizo en ese día. ¿Estamos hasta ahí? Y lo que vemos en ese día es que Dios forma al hombre. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Leímos, vamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 4. Génesis 1:4. Perdón, 2:4. Y lo vamos a volver a leer juntos. Dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la tierra del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Subraye si gusta en su Biblia, formó. Entonces formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y dijimos que una expresión mejor es alma viviente. Versículo número 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus, entiéndase Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel, conocido como Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres no comerás, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y bueno, la semana pasada avanzamos hasta el versículo número 14 y enseñamos acerca de solamente estos puntos. Número 1, Dios forma al hombre. Dios forma al hombre. No dice que Dios abrió la tierra y salió el hombre. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y de ahí formó al hombre. O sea que somos una obra artesanal de nuestro Señor. ¿Sí? Se cuenta una ocasión en la cual vino un estadounidense aquí a México, a cierta zona de la región de Chiapas, del estado de Chiapas, y ahí se hacían ciertos tipos de artesanías. Y entonces en el concepto estadounidense de negocios se habla de la producción en serie. Entonces la primera vez que vino, compró las artesanías, se las llevó a Estados Unidos y entonces las vendió a muy buen precio. Cuando regresa a México, pues pide más artesanías, pero resultó que el artesano ya no tenía más piezas hechas a mano, así es que se puso a trabajar y entonces ya le pudo vender las piezas, se las lleva a Estados Unidos, las vuelve a vender muy bien el estadounidense, regresa y ahora le dice: vamos a hacer negocios, ¿verdad? Y entonces le pide: quiero un lote de tantos. Así es que lo que procede a hacer este artesano de Chiapas es contratar a muchos otros artesanos con la finalidad de hacer aquello que le solicitaba. Cuando regresa al estadounidense después de haber hecho el convenio, resulta que se encuentra con la trágica noticia de que no está listo el pedido, pero él ya lo había vendido. ¿Cuál es el asunto? Que el asunto de hacer las cosas artesanalmente requiere de un cuidado muy especial que no se tiene cuando es elaborado en serie. Y Dios no nos hizo en serie. Dios formó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Esas orejas que tienes que no te gustan, esos pómulos que no te gustan, ese cabello lacio que te lo quieres hacer chino, ese pelo chino que te lo quieres hacer lacio,
Dios lo formó. Y no solamente formó al hombre, sino que los hizo de diferente género. Y cuando Dios forma al hombre, tiene una idea y no va a cambiar de idea. Si tú eres hombre, tú eres hombre. Si eres mujer, eres mujer. Tu diseño grita que Dios te formó. Y así vemos pues que este buen Señor Dios nuestro nos formó de una manera única. Somos artesanías. Precisamente lo que hace una artesanía que sea tan valiosa es que queda plasmado el diseño de su autor. Eso que a veces puede verse como cierto defecto no es tal, son marcas de propiedad de aquel que crea, y es precisamente lo que Dios hizo. Puede que no nos guste mucho de repente, ¿verdad?, lo que podemos ver en el espejo, y no obstante, sabes una cosa, ahora especialmente que eres hijo de Dios, Dios se complace en su obra. No solamente desde el punto de vista físico. La Biblia dice que Dios se recrea en nosotros. Dios se complace al ver que nos ha hecho y nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es hermoso. Dios formó al hombre y lo formó de la tierra, ¿verdad? Luego vimos que Dios puso al hombre en el huerto al este del Edén. El Edén es el término para referirse al paraíso, pero Dios formó un espacio. Dice que Dios hizo, por acá estaba haciendo al hombre, y Dios creó un espacio en el Edén, al oriente, un huerto donde Él puso al hombre. Y estudiamos la semana pasada que esto nos habla precisamente de este plantío, viña del Señor, que somos la iglesia, y donde Dios, una vez que nos recrea, nos planta. También, si ustedes recuerdan, estudiamos allí acerca de que Edén significa placentero, goce, disfrute. Y entonces, ¿qué era lo que experimentaba Adán siempre en ese lugar? Supremo placer, ¿verdad? Hablábamos de ese árbol que estaba en el centro del huerto. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la vida, ¿verdad? Cualquier árbol que él comiera era exquisito desde el punto de vista visual, era exquisito desde el punto de vista de lo que él gustaba, de la consistencia, de los olores. Y había otro árbol, uno, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta ahí fue donde nosotros concluimos y dijimos que a final de cuentas ese árbol de la vida, ¿a quién representa? A nuestro amado Señor, quien debe ser para nosotros el disfrute supremo en nuestras vidas. Es bueno tener otros placeres. Dios nos ha dado la capacidad de experimentar placeres con un propósito: que cuando gustemos al Señor quedemos totalmente cautivados por el placer que Él nos produce. Y no me refiero a placeres sensuales, es mucho más que eso. Claro, implica, ahora podemos gozarnos en nuestro Dios, ¿verdad? Pero es mucho más que placeres sensuales, que placeres físicos. Es un placer del alma, algo que satisface, un placer del que constantemente estamos buscando más y más. Jesucristo dijo: cualquiera que venga a mí y beba de esta agua no tendrá sed jamás. Sin embargo, aquí en la tierra Dios ha provisto que haya siempre una porción de esa agua de Él misma para que regresemos, para que cuando lleguemos a su presencia hayamos identificado esta agua y estemos en su presencia, y entonces ya no seamos, y no va a haber oportunidad que seamos engañados porque ya no habrá más pecado, pero de constante estemos en este proceso de ser saciados en nuestra alma por el agua de nuestro Señor. Pero Dios ha diseñado aquí en la tierra que nos mantengamos de alguna manera insatisfechos para que siempre recurramos a Él. Cuando Él quiere que estemos con Él, Él lo que hace es provocar en nosotros esta sed. Ok. Jesucristo es no solamente el árbol de la vida, Jesucristo es nuestro pan de vida, también lo estudiamos. Y la Biblia habla de otro, y ahora aquí ya entramos en materia. Hablamos en este punto número 2, hablamos de que Dios puso también allí en el Edén, entre todos los árboles que eran buenos, un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dijimos que a final de cuentas, este árbol estaba allí puesto con la finalidad de que el hombre, a quien Dios había coronado con toda la autoridad sobre toda la creación, fuera una manera clara, expresa, en la que quedara evidenciado que el hombre estaba bajo la autoridad de Dios. El hombre no es igual a Dios. Ayer estaba yo viendo unos videos, ¿verdad?, en los cuales conocido predicador, hacedor de milagros, decía: ¿qué es un hijo de Dios? ¿Verdad? Y decía: Jehová es el Dios de los cielos. Pero si ahora tú eres hijo de Dios, ¿tú quién eres?, le decía a una persona. Y el otro decía: no, pues soy hijo de Dios, de acuerdo, pero ahora eres Jehová Junior.
Hijo del diablo. Blasfemo. O sea, tú y yo no somos Jehová Junior. Tú y yo somos hijos adoptivos. Escucha la palabra. La Biblia dice claramente que somos hijos adoptivos de Dios. Dios no nos creó dioses. La Escritura dice, ¿no son acaso ustedes dioses? Y toma un versículo fuera de contexto que empleó nuestro Señor Jesucristo a manera de ponerles perdóname la expresión, pero ponerles ¿cuál es la palabra, mi Toño? A los fariseos les pone es sarcasmo y es a la vez un riddle, ¿cómo se dice en inglés, en español? Un acertijo. Y en el libro de los Salmos dice, ustedes son dioses, ¿verdad? Y ahí lo que está haciendo de hecho el salmista es eso, ponerse sarcástico con los jueces que tuercen el derecho. Y les dice a estos que habían torcido la ley, les dice, ¿no acaso dice la Biblia que nosotros somos dioses y la palabra de Dios no puede ser torcida? Y lo que está diciendo, ustedes han torcido la ley, perversos. Y me quieren destruir a mí, el único que cumple la ley, el legislador que se sometió a su propia ley. Y aquí encontramos pues que el hombre no es Dios, jamás seremos Dios. Esa es una enseñanza de los mormones. Los mormones dicen que Dios puso al hombre aquí en la tierra con la finalidad de hacer muchos otros dioses. Y eso es un peligro, amado. Ustedes y yo somos criaturas limitadas, pequeñas, tenemos cuerpo, tenemos necesidades. ¿Cómo nos atrevemos a decir que somos Jehová Junior? Esa es una torpeza doctrinal bárbara. Y se oye tan atractivo, y se oye tan alentador, pero es todo lo contrario. Es precisamente lo que vamos a ver más adelante, que le ofreció Satanás a los hombres. Serán igual que Dios. Tú no eres igual que Dios. Y Dios planta este árbol del conocimiento del bien y del mal allí en el huerto con la finalidad de que quedara claro que el hombre, con todo y que estaba sobre la creación, está sometido al Dios de la creación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es el conocimiento del bien y del mal? Se refiere concretamente al aspecto moral. Cuando hablamos del mal, y la Biblia se refiere al mal, no está hablando de calamidades necesariamente, comúnmente tiene referencia a esta dimensión moral del bien y del mal. Así que lo que Dios llama bueno es bueno. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios que conoce todas las cosas, así lo llama. Y a lo que Dios le llama malo es malo. No importa cuántos conocimientos científicos lleguemos a tener, no importa cuán sabios desde nuestra perspectiva humana lleguemos a ser, lo que Dios llama malo sigue siendo malo. Fue malo hace miles de años, siguió siendo malo cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, sigue siendo malo. El asesinato sigue siendo malo, la fornicación sigue siendo malo, la disipación, las borracheras siguen siendo malas. Dios calificó el adulterio como malo, Dios calificó la homosexualidad como práctica como mala. Dios no ha cambiado de opinión y no va a cambiar de opinión. Y amados, no debemos nosotros hacer ningún tipo de concesión a este respecto, porque lo que está sucediendo mucho actualmente en la iglesia es que ahora somos más buenos que Dios, ahora somos más misericordiosos que Dios, y entonces rebajamos las instrucciones de Dios para su iglesia, pretendiendo que Dios ha cambiado de opinión y que nosotros tenemos que ajustarnos a la realidad en la que estamos viviendo. Y Dios dice, lo malo es malo, lo bueno es bueno, y yo no he cambiado de opinión. Si Dios lo permite, llegaremos a estudiar lo que es el concepto de disciplina en la iglesia, amados. Dios nos conceda, ¿verdad? Pero algún día quizá tendremos que reprender, corregir a algún hermano que llamándose hermano, no esté viviendo vida de hermano. Y juntos como iglesia, todos reunidos, tendremos que decirle, amado, te amamos y porque te amamos te tenemos que corregir. Este proceder que tú llevas a cabo no es piadoso, a Dios no le agrada, va a destruir tu vida y necesitas ser separado un rato. Seguirás siendo nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a estar orando por ti, pero de momento tú no puedes estar entre nosotros siendo una persona que viva en esa licenciosidad, porque estás llevando el nombre de nuestro Señor y Dios a la vergüenza, a la ignominia. ¿Me estoy explicando? Entonces la iglesia tiene un orden. Este es el huerto del Señor. El Señor le dice a Timoteo que Él quiere que él sepa conducirse en la casa del Señor.
Con los hermanos dice, vas a tratar a las hermanas con toda prudencia, con toda decencia, a las mayores como si fueran tu madre, a los ancianos, a los que ya son grandes de edad como si fueran tus padres, no los reprendas. A tus hermanas jóvenes con toda pureza, como tratarías a una hermana. ¿Se da cuenta? Otra vez todo esto para decir que lo que es malo, sigue siendo malo y seguirá siendo malo, y lo que es bueno y que Dios califica como tal es bueno. ¿Qué es bueno? Lo que Dios dice es bueno. ¿Qué es malo? Lo que Dios dice es malo. Y en ese momento, ¿qué era lo único malo? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Número 3. Entonces, quiero que noten esto, por favor. Dice, número 3, Dios dispone que el hombre trabaje. Ok, quiero decir esto. Para este momento solamente hemos dicho que el Señor plantó el árbol de la vida en el centro del huerto. Hemos dicho que entre los árboles que habían ahí había uno que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios todavía no había dado una ley, una orden. ¿Hasta ahí estamos? Solamente está haciendo referencia, solamente está indicando, solamente nos está informando la Biblia lo que había para ese momento. Versículo número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Nos está otra vez informando. Antes de que el hombre estuviera ahí, ya estaba el árbol. Los dos árboles. Ya había Dios hecho crecer toda clase de árboles. Y ahora pone al hombre en el Edén, en el huerto al este del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Así es que lo que inmediatamente vemos después de que el Señor formó a Adán es que lo puso en el huerto. Y esto quita toda jactancia. O sea, Adán no llegó a hacer el huerto. El huerto ya estaba preparado. Y Dios lo pone allí, en medio, digamos, pues, de toda una creación exuberante que no tenía, así como a nivel general, ¿verdad? Había que ordenar. Ahora Dios, en su sabiduría, pone al hombre en el Edén para que ahora él lleve a cabo el acto de separación y el acto de hermoseo de aquello que ya era hermoso de por sí. Ahora Dios comienza a usar al hombre para llevar una clase de orden mucho más hermoso de lo que era maleza hermosa. ¿Me estoy explicando? O sea, el hombre es puesto en el Edén con la finalidad de comenzar a poner las cosas en el lugar que Dios había dispuesto. Cuando Dios nos da alguna función, alguna autoridad, tiene como objetivo que las cosas estén en orden. Que las cosas, no porque Dios lo haya hecho mal, sino simple y llanamente que en el propósito de Dios Él buscaba que el hombre estuviera trabajando, laborando, y la manera de hacer eso era continuar la obra de hermosura que Dios ya había comenzado. No hay ninguna razón por la cual nosotros nos sintamos muy jactanciosos, porque solamente Dios puede hacernos felices a través de la labor que le rinde la gloria a Él. Dios es el formador de nuestros cuerpos, es el Padre de nuestros espíritus, y nada más Él puede proveer placer a nuestros cuerpos y a nuestras almas. Y una forma en la que Dios ha diseñado que tengamos placer es el trabajo. ¿Cuántos han experimentado alguna vez placer en su trabajo? Es hermoso. Aún las mujeres, aunque tienen que lavar los trastes, cuando acaban de lavar el último traste y rechina de limpio, sienten placer para que mañana esté igual de cochino chorreado, ¿verdad? Pero hay placer en el trabajo. Lo hay. Cuando tenemos un proyecto, ¿verdad? Cuando tenemos alguna meta que cumplir en el trabajo y la cumplimos, es tan satisfactorio. Imagínense nada más, imagínense si ahora en las condiciones actuales podemos experimentar este placer. ¿Qué habrá sido este placer para Adán de llevar a cabo la labor que Dios le había dado? El hombre tenía que trabajar en el paraíso mismo. Muchos piensan que el trabajo es resultado de la caída del hombre, y Dios dio el trabajo como una forma de que el hombre experimentara placer para la gloria de Dios antes de la caída. Antes. Veremos después que lo que realmente fue el resultado de la caída fue que el trabajo ahora iba a ser muy difícil. La tierra no te iba a dar sus riquezas, te iba a hacer pagar el precio para que lo tengas. Entonces ahí veremos después una manifestación de la gracia de Dios, porque este planeta solamente te da sus riquezas por la gracia de Dios, porque la tierra está maldita. Pero en aquellos tiempos no había maldición, la tierra daba sus frutos. Aquel lo único que tenía que hacer, ay, ya se le salió otra rama, y cortarla, decir, para que se siga viendo hermoso.
¿verdad? Para que siguiera este proceso, ¿verdad?, de hermoseo de la creación de Dios. Así es que lo que Dios hace es que nos da, a través de Adán, este privilegio hermoso de poder trabajar. ¿Cuál es la primera profesión del mundo? ¿Qué dice el mundo? ¿Cuál es la primera profesión del mundo? La prostitución. Dice nada más qué tan torcido está el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la primera profesión? Ser labrador. Guardar un huerto. Y en ello hay honra. En ello hay bendición. En ello el Señor se está complaciendo. Es el llamado más antiguo y más honorable que puede llegar a tener el ser humano. Por eso el Señor de alguna manera nos permite tener un pequeño huerto en una familia para que formemos a nuestros hijos y los labremos. Ya sé que luego echa uno a perder, pero esa es otra historia, ¿verdad? Es uno jardinero chafa, pero ese era el anhelo de Dios. De alguna manera nuestra vida está, por así llamarlo, expresada en huertos. El huerto del trabajo, el huerto de nuestra familia, pero en todos esos huertos hay uno que es el dueño, que es nuestro Dios. Y la Biblia en el Nuevo Testamento y en todo el Antiguo Testamento hace mucha referencia al trabajo de la labranza, al trabajo de guardar los huertos. Y es nuestra responsabilidad, más ahora que estamos en Cristo, cuidar este trabajo honroso de labrar el huerto que el Señor nos ha dado. Era necesario el trabajo en el huerto y Dios lo que hace es bendecir al hombre dándole un trabajo, dándole la oportunidad de experimentar el placer, el verdadero placer al que Dios nos ha llamado para emplearnos. Tan es así que la Biblia, hablando ya en el contexto de la iglesia, el huerto, mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses 3. Muchos dicen, si el trabajo fue resultado si el trabajo es la maldición, es la condena del hombre por el pecado, entonces, ¿por qué Pablo va a escribir esto a las iglesias en Tesalónica? 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Con esto vamos a desvirtuar la mentira de que el trabajo es maldición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice así, porque también cuando estábamos con vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia en Tesalónica. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Porque oímos que algunos de entre vosotros están desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. En mexicano andaban de metiches. A los tales, escuche el tono, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Se da cuenta? Si es la maldición el trabajo, ¿por qué Pablo insta a trabajar a los creyentes? Ser creyentes, ser cristianos, no implica ausencia de trabajo. De hecho, es trabajo. El Señor Jesucristo hace referencia a esto, ¿verdad? Orad por la mies, porque es mucha, y los obreros son pocos. Y el problema es que muchos son flojos. Entonces Dios ha diseñado que los creyentes trabajemos y nos hace partícipes de la obra más gloriosa que podemos llevar a cabo los creyentes en las condiciones actuales, que es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de entre todos los pueblos, a toda criatura. Llévenles el evangelio, háganles saber las cosas que yo les he mandado. Hagan discípulos. Hacer discípulos es mucho trabajo. Mucho trabajo. Y no es que dejes lo que estás haciendo para ser discípulo, sino que donde estás, hagas discípulos. Ahí platicaba yo con la hermana Blanca y hablábamos acerca de la labor misionera, ¿no? Y me decía, es que yo concibo las misiones como llevar el evangelio donde quiera que estoy. Ese es el concepto puro de misiones. Donde quiera que estés, con quien quiera que estés, lleva el evangelio. ¿Estás en tu casa con tus hijos?
esos necesitan ser discipulados, necesitan la salvación, ya lo creo. Necesitan la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tu trabajo, tus compañeros necesitan a Cristo. Ya lo creo. ¿Tus clientes necesitarán a Cristo? Ya lo creo, pero no nada más es meramente extender la salvación y la predicación del Evangelio, sino lo que implica, lo que viene después, pasar tiempo orando, adiestrando, capacitando. Entonces, queda desvirtuado este argumento de que el trabajo es la maldición por el pecado. No, el trabajo ya existía antes siquiera de que hubiera una ley positiva o negativa. El Señor puso al hombre en el huerto del Edén con la finalidad de que allí Él lo labrase, lo ordenase, colaborase con Dios en la labor de hermosear aquello que Él ya había plantado. Número 4. La primera ley de Dios hacia el hombre. Aquí es donde entramos. Para este momento solo nos ha informado cómo lo hizo, para qué lo hizo. Ahora veremos cómo Dios da la primera ley hacia el hombre. Y dice así, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mandó el Señor diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, Dios le ordenó: come de todos, disfrútalos todos. Mango, papaya, todo lo que te puedas imaginar, ¿verdad? Ahora hay unas frutas que yo ni me imaginaba, ¿verdad? El carambolo, y yo nunca había visto eso en Jalapa, ¿no? Es uno que parece así como, sí, no, ese es el que parece como estrella, que se hace un agua, ¿no? Y ahora hay el lichi, y hay otras cosas que están así como peludas, así que parecen erizos de mar, que también se comen, ¿no? Y tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llaman, pero tú vas al mercado de Cerritos, a donde vamos, y ves un colorido, es hermoso ir ahí nada más a ver, ¿no? Y vemos aquí como Dios le dice: de todo árbol del huerto puedes comer, no hay restricción, no hay manera en la que tú puedas hacer algo malo comiendo de todos, excepto de uno solo: el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y ese no lo comerás. Esa es la primera ley que Dios establece. Es una ley sobre la base de la gracia. Para este momento el hombre no estaba caído como nosotros, aunque seguimos, ahora somos hijos de Dios, yo lo sé, y hemos sido levantados y todo. Todavía hay cierta pecaminosidad en nosotros como creyentes, pero en los no creyentes hay una incapacidad de no pecar. Para ellos era en automático que se iban a ir a comer el árbol. Si el Señor hubiera creado pecadores, en automático iban a ir a tomar de este árbol. Pero lo que encontramos es que Dios crea al hombre en condiciones perfectas. No solamente los crea con la capacidad de no pecar, sino con la capacidad de pecar. Por eso les da la ley. Pero una vez, como veremos, que el hombre come, pierde la capacidad de no pecar, y ahora todo lo que hace es pecar. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros en Cristo Jesús? Que el Señor no solamente nos ha salvado y nos ha prometido el cielo y ahí seremos completamente incapaces de pecar, sino que en este sentido hemos sido restituidos a esta condición que tenía Adán y Eva: la capacidad de no pecar y la capacidad de pecar. ¿Sí me explico? Son dos cosas diferentes. Pueden parecer las mismas o juego de palabras, pero son diferentes. Una cosa es tener el poder para no pecar, restringirte y no pecar, y otra cosa es la capacidad de pecar y solamente de pecar. Así que aquí vemos cómo Dios le dice: no comas de este árbol, todo es bueno, todo es lícito, yo lo califico bueno. ¿Cómo lo quieres? En mermelada, en pie, cómelo. Pero hay uno del que no. El día que de él comas, hace esta expresión: ciertamente morirás. Dios siempre cumple su palabra, y lo que Dios está aquí haciendo es asegurar vehementemente, con mucha gravedad, las implicaciones, las consecuencias de la desobediencia. Ciertamente te vas a morir. Cuando Dios dice yo soy, tenemos que creerle porque Él lo dice, pero cuando Él dice ciertamente, de cierto les digo, yo soy el que soy, Dios está asegurando con una urgencia esa expresión. ¿Recuerdan dónde se encontraba? ¿Cuál era el árbol que se encontraba en el medio del huerto? El árbol de la
vida. Y aquí vemos cómo simplemente dice que había este árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es que debemos tener cuidado ahora que el Señor nos ha restituido esta capacidad de no pecar y que todavía cohabita con la capacidad de pecar, de no estar constantemente yendo a ese lugar de tentación en donde podríamos pecar. La Biblia dice que debemos huir de los pecados, debemos huir de la fornicación, debemos huir de las pasiones juveniles. Dios al hombre allá en el Edén, en el huerto del Edén, le otorgó la libertad de tomar cualquier fruto, pero le aseguró, ¿verdad?, que perdería esa habilidad de vivir por siempre ante su desobediencia. Si el hombre pecaba, cuando Dios dice de cierto morirá, lo que Dios está diciendo, con toda certeza, tú, hombre, vas a perder el favor de tu hacedor. No solamente vas a perder el favor de tu hacedor, te harías merecedor de su desagrado, merecedor de su rechazo. Yo me acuerdo, ¿verdad?, cuando yo llegué a conocer al Señor Jesucristo, que en una ocasión hablaron acerca del rechazo, ¿no? Y el rechazo de los papás. ¿Alguna vez te has sentido rechazado por alguien? ¿Sí? ¿Te has sentido rechazado por alguien? Es bastante duro. Nunca me distinguí como el más atlético ni el más habilidoso en los deportes. Entonces, cuando hacían equipos de fútbol, pues ya te imaginarás a quién era el último que escogían, y de hecho ni lo escogían, mejor echaban un volado, ¿verdad? Era muy desagradable ser rechazado. Pero la verdad es que la condición del hombre caído es de rechazo de parte de Dios. El hombre sin Cristo se siente rechazado porque es rechazado por la persona más importante, que es Dios, por causa de su pecado. Dios con justicia, con rectitud, con pureza de su corazón rechaza a los pecadores. Dios no está haciendo malo por rechazar a los pecadores. De hecho, si no los rechazase y no los castigase, sí sería malo. Pero este Dios es tan bueno que envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que aquellos rechazados pudieran ser aceptados. Por eso dice en el libro de Efesios que somos aceptos en el amado. Si no estás en Cristo el amado, eres amado porque estás en el amado. Si no es por causa de Cristo Jesús, tú eres rechazado. Por eso se habla de religión, que yo sé que la religión es mala. Es mala como la hemos construido los hombres, es mala la religión humana. Pero la religión de parte de Dios es una de religar, reunir, volver a conciliar lo que estaba destruido. Así es que en un sentido nuestro cristianismo bíblico es la religión correcta. No, Jesús no vino a instituir religión. ¿Cómo no? Si por definición el término religión, que es un latín que significa religar, tiene que ver con esa obra de reconciliación que llevó a cabo Jesucristo en una cruz, reconciliando consigo mismo a los que estaban rechazados. Así es que lo que el hombre iba a recibir con motivo de tomar de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no solamente era perder el favor de su hacedor, sino hacerse merecedor de su desagrado, con todos los espantosos efectos del rechazo de Dios, propenso al dolor, propenso a la enfermedad, propenso a la muerte física, peor aún, a la muerte espiritual, la muerte segunda, cuando ya no hay manera en la que tú puedas experimentar reconciliación con Dios. No solamente eso, iba a perder la santa imagen de Dios y todo el consuelo de la aprobación de Dios a una criatura limitada se iba a perder. Hemos estado estudiando lo que es el pacto de Dios y decimos que Dios se relaciona con sus criaturas a partir de los pactos que Él hace con ella. Y estos pactos no son otra manera más que expresar la condescendencia de Dios hacia criaturas. Estamos viendo aquí que Adán, aunque estaba en condiciones perfectas, Adán por sí mismo no tenía los requisitos, no tenía las cualidades como para poderse relacionar con su creador, sino que este Dios elige voluntariamente condescender, reducirse, digámoslo así, como cuando un padre juega con su hijo fútbol y lo deja que gane para relacionarse con Adán. Y ahora lo que sucede sin Cristo por causa de la caída y ante nuestra rebelión a Dios es que somos rechazados. Y aún Dios ahí hace una obra más gloriosa y condesciende todavía más y envía a su Hijo, toma de sus recursos para que tú y yo podamos ahora tener reconciliación. Pero sin Cristo, lo que tenemos ahora son el tormento de las pasiones pecaminosas, el terror de la venganza de este Creador
Este mismo creador que crea de buena voluntad al mundo es un Dios celoso, es un Dios fuego consumidor, es un Dios vengador. Y cuando le dice al hombre, el día que de él comas ciertamente morirás, estarás en un gravísimo problema, porque el único que tiene el poder de matar es Dios. Al único que legítimamente se le puede considerar que mata correctamente es a Dios. Solo Dios tiene el poder y el derecho de retirarte tu vida, retirar mi vida. ¿Sabes quién es el que quita la vida a los seres humanos? Sí, de repente son los sicarios, pero es cuando Dios dice ya. Y si tiene que emplear un sicario, lo empleará. Que el Señor nos permita dormirnos ahí, ¿verdad? Así de ladito, y dormidos nos muramos. Dios lo conceda. Pero hay cristianos que han muerto crucificados. Nuestro Señor fue crucificado. Perseguidos como perros, apaleados, aserrados. Capítulo 11 del libro de Hebreos nos dice claramente, ¿verdad? Dice que ellos y fueron expuestos a esto como Dios diciendo, el mundo no es digno de ellos. El hecho de que los hayan muerto con esa muerte tan terrible solamente hace evidente, no eran dignos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos dignos por nosotros mismos, no, por causa de su obra en nosotros. Pero aquí encontramos a Dios perfecto diciéndole al hombre, cualquier elección que tomes es buena, hay una que no es buena. La prohibición de comer de este fruto del árbol del huerto, que era del conocimiento del bien y del mal, era una decisión sabiamente adecuada para nuestros primeros padres. Escúcheme, Dios fue sabio cuando le dije a Adán, no comas de este árbol, porque no era pecador para que se fuera y se lo comiera a puños. Era un hombre con la capacidad de no pecar, pero también era un hombre con la capacidad de pecar. Y como veremos, a final de cuentas, pecó. La Biblia hace referencia al término muerte, es la primera vez que aparece la palabra muerte. Y la muerte en la Biblia significa separación. Cuando hablamos de muerte siempre hay una separación, hay una desintegración. Y hay tres tipos de muertes que la Biblia refiere. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna o segunda muerte. Tres tipos de muerte de las que la Biblia hace referencia. Muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna o segunda muerte. La verdad es que la muerte eterna es un tipo de muerte espiritual, pero hay que ser precisos porque usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús ya no estamos muertos espiritualmente. Entonces, aunque vivimos la muerte espiritual, ya no estamos en esa condición. Sin embargo, habrá algunos que por una vehemente actitud de rechazo al Evangelio, simplemente se va a confirmar la sentencia de muertos por una eternidad, separados, alejados de la bondad de este buen Dios que nos ha salvado. Muerte espiritual se refiere al concepto de separación de Dios. Cuando Dios dice, el día que de este árbol que yo te digo que no comas, porque es malo que lo comas, tú vas a morir. Y lo que está diciendo es, vas a ser separado de mí. Muerte significa separación. Hablando, por ejemplo, vamos a aparecer a ese punto, pero muerte espiritual es separación de Dios. Inmediata y que tiene efectos en lo físico. ¿Estamos? Otra cosa que hay que decir, la muerte no es natural. O sea, no es propia de la naturaleza humana ni de la creación. Ahora te dicen, la muerte es natural. No, la muerte no es natural. La muerte es consecuencia del pecado. Pero en las condiciones óptimas no habría muerte. En las condiciones óptimas no habría necesidad de doctores, ¿verdad?, para sanar enfermedades o para adelantarse a los que se mueren con motivo de su intervención, ¿verdad? Aquí hay dos doctores, los amamos con cariño, afecto. Ah, ¿eres dentista, verdad, mi amado? ¿O eres dentista? Ah, dentista, bueno. Más o menos. Pero, ¿sí me explico? En condiciones normales no habría necesidad de médicos, porque no habría concepto dolor, enfermedad, ni muerte. Pero lo que sí vemos es que hay muerte, pero la muerte no es natural. No te comas esa idea. O sea, ciertamente para nosotros los creyentes la muerte significa pasar un umbral, pasar de un estado a otro, pero no es natural. No es en las condiciones óptimas, no era lo que Dios nos hubiera concedido en su bondad, pero Él eligió otra cosa. Muerte física, que es la separación de nuestros componentes material e inmaterial. Por un lado somos alma, espíritu, por otro lado somos cuerpo. ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona muere físicamente? Su espíritu, alma juntos
no hay manera de distinguirla, no hay manera de separarlos, están entremezclados. Su alma y su espíritu, entremezclados, son separados del cuerpo. El cuerpo regresa, ¿a dónde? A la tierra de donde vino. Ya sea que te cremen o que te entierren. Puedes tener una posición diferente en este sentido. Puedes decir, a mí que me cremen para que sea más rápido, ¿verdad? Yo tengo mis puntos a favor. Hay otro que dice, no, no se debe cremar los cuerpos porque el cuerpo es para el Señor y entonces debe ser sepultado. A final de cuentas, ¿qué es la cremación sino la aceleración de un proceso de conversión a polvo? Pero bueno, no quiero meter mucho acá, simplemente decir, en lo personal yo no condeno cualquiera de las dos prácticas. Yo sí preferiría que me cremaran para no hacer tanto cosa, pero mi esposa sabrá lo que hace con mi cuerpecito. Ok. Y número 3, muerte eterna o muerte segunda, que es la separación definitiva y eterna del Dios cuando somos lanzados al lago de fuego y azufre y que será experimentada por los impíos. Antes de Cristo, muertos espiritualmente estábamos. Después de Cristo estamos vivos espiritualmente. Y aunque gustemos la muerte física, no moriremos como mueren otros que, no habiendo tenido la oportunidad o no habiéndoseles predicado el evangelio o habiéndoseles predicado rechazaron el evangelio, esos van a pasar una eternidad separados de Dios, donde no hay ningún tipo de posibilidad en la que el bienestar, la misericordia de Dios se manifieste. Así es que la muerte es separación, y toda la raza en Adán fue puesta a prueba, fue comprometida en esta prueba en la que cayeron a final de cuentas nuestros primeros padres. Argumentar que no somos culpables como nuestros padres es ir en contra de lo que la historia enseña que somos malvados pecadores. Las guerras, los asesinatos, los robos, los abusos, todo eso da indicativo de que cuando cayó Adán, caímos todos. Y que cuando Adán tuvo a su primer hijo, este hijo transmitió a sus descendientes la misma condición, el mismo principio de rebelión, la simiente de Satanás. Y que solo por la gracia soberana de Dios podemos ser redimidos de esta simiente de Satanás para venir a ser la simiente divina que Dios ha dispuesto y que se consuma y se lleva a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento disertaba un poco acerca de esto nuestro querido Isaí. Dios puso enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, proyectándose a nuestro Señor Jesucristo, pero proyectándose también a todos aquellos en los que Dios sembraría la semilla de la fe para creer en el Mesías. Tú y yo éramos por naturaleza simiente de Satanás, simiente de la serpiente, y eso lo estudiaremos con mayor detalle en el capítulo 3. Así es que, reiterando, esta ley en sentido positivo come de todos los árboles, incluido el árbol de la vida, excepto de este único árbol, la única opción para que hicieras el mal, de este no comerás. Y entonces lo que está diciendo allí es, yo ya te revelé cuál es mi ley divina. Y ahora si tú comes de esto, estás sujeto al desagrado divino, estarás expuesto a los sufrimientos y estarás expuesto a la muerte, a la separación de Dios. Y la Biblia siempre hablan del hombre a partir del momento en que Adán cae como pecador. En este sentido, todos los pecadores están en un estado que los hace, es el común denominador, la miseria. No importa cuánto tengas, no importa cuán exquisitas sean tus ropas, si tú estás separado de Dios, vives en la miseria, porque no hay manera en que tu necesidad real sea suplida. Número 5. Dios crea de Adán a la mujer como ayuda idónea. Dios crea de Adán a la mujer como ayuda idónea. Aquí vamos a ver algo tremendo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Así leen algunos la Biblia. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, así es que le haré algo mejor, una ayuda idónea para que las cosas sean perfectas. Eso es herejía. ¿Está conmigo? O sea, Dios no hizo a la mujer porque Adán estuviera mal hecho. De hecho, antes de este momento, cuando Dios hizo a Adán, ya estaba dentro la mujer. Lo que está Dios haciendo allí es darle la forma perfecta a la humanidad, creando dos géneros, masculino, femenino, macho y hembra, aunque no les gusta mucho, ay macho, no digas macho, así Dios lo diseñó. Bien, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios,
no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras se dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios ya había puesto a Eva en el costado de Adán, y dice que le hizo dormir un sueño profundo, y tomó, cuando Dios dijo no es bueno, fíjense, Dios crea todas las cosas y dice: pone el hombre en el huerto. Ya había puesto ahí el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Dios le dice: trabaja, labra este huerto, come de todos estos árboles. El día que comas de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y entonces, cuando acaba de dar esa instrucción, Él dice: le haré al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, no es que a Dios, híjole, se me ocurrió hacerle compañía. No, si ustedes ven con cuidado, en el capítulo 1 de Génesis dice que varón y hembra los creó cuando creó a Adán. Entonces, ciertamente en Adán ya estaba incluida la mujer. Así es que Dios, en su provisión, en su providencia, ya sabe cómo va a actuar. Y entonces Dios dijo: no es bueno que éste siga teniendo ahí a Eva, es necesario que Eva salga de su costilla. Pero antes que eso, le muestra a Adán la necesidad que tenía de una pareja. Así es que Dios, de los animales que ya había creado, no los crea delante de Adán, ya los había creado. Dice que le puso delante de él a todos los animales para que él les llamase, les pusiese nombre. Y el nombre que él les puso es el nombre que tienen, ¿verdad? No sé si ya se habrá cambiado, si jirafa fue jirafa, si elefante fue elefante, pero bueno, cuando menos sabemos que el nombre que les puso, ese es el nombre que tienen, o tenían en aquel momento. Y ahí es cuando Dios dice que lo hizo dormir en un sueño profundo. Abre la carne, Dios en su cuidado lo hace dormir para que saque a la mujer. Y la saca de esta porción de su costado. La mujer no fue formada en el sentido estricto. Dios no la hace venir a existencia como lo hizo con el hombre. Dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Ya dijimos allí que el hombre es como una artesanía de Dios, tiene sello de Dios. No solamente hablamos pues de cómo Dios le insufló aliento de vida, sino cómo Dios lo moldea físicamente. Y ahora dentro de ese molde había una costilla, la cual Dios en su momento hace salir de este hombre para formar a la mujer. La mujer nace indirectamente de la tierra. Eso le da ciertamente una condición especial acerca de la manera en la que Dios la trajo a existencia. Pero la mujer tiene una característica. Dice que es ayuda idónea. No dice que es el hombre el que debe ayudar a la mujer, sino que la mujer es la que debe ayudar al varón. Y esto es tan profundo que incluso lo que hace es Dios tomarla de una estructura ósea básica que abraza los órganos vitales y con eso la forma. Matthew Henry es el que expande esta idea, el que acuña esta noción de que Dios creó a la mujer del costado, no de su cabeza para que estuviera sobre él, no de sus pies para que la pisoteara, sino debajo de su brazo para que la protegiera, cerca de su corazón para amarla. Pero no solamente eso, la mujer ciertamente fue formada de este aspecto estructural del varón. El hombre recibió poder sobre las criaturas y como prueba de esto les puso nombre. Y esto fue muestra de su discernimiento en cuanto a las obras de Dios. Pero el Señor le mostró al ponerle nombre que le hacía falta una ayuda idónea para él. De todas las ayudas, seguramente ahí fue cuando él vio a los primeros
bueyes, a los primeros burros, a los asnos, y con todo y su capacidad de ayudar al hombre, no tenían esa habilidad real que solamente un ser creado a imagen y semejanza de Dios, ahora diferente de él en género, ¿verdad?, para que llevara a cabo la obra de Dios. Entonces Dios hace dormir al hombre, y ¿sabes qué sucede? ¿Por qué lo hace dormir un sueño profundo? Para que no tenga dolor. Y ahí el Señor le dice: aquí está tu pareja. ¿Sabes una cosa? Este se conoce como el primer Adán. Y este primer Adán, del cual fue formado de su costado, sin dolor, esta mujer que después que pecó fue motivo de gran dolor, pero antes de la creación no hubo dolor cuando ella fue creada, y Dios le dijo: esta es la razón por la cual tú vas a dejar a tu padre y a tu madre. Y fueron felices, dice que eran tan felices que andaban desnudos y no se avergonzaban. Y vamos a expandir más la semana que entra. La semana que entra vamos a hablar del diseño de Dios para el matrimonio. Pero no me quiero ahorita detener en esto, sino llevarte a este punto. El primer Adán, este Adán creado conforme a la semejanza de Dios, a imagen de Dios, del cual Dios tomó de su costilla para formar a su ayuda idónea, Dios lo hizo sin dolor. Y la Biblia nos dice de otro hombre a quien la propia Biblia le llama el postrer Adán, el cual tuvo un sueño profundo y del cual iba a brotar su ayuda idónea, una mujer. Acompáñame a Juan 19, por favor. Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 30. Vamos a leer qué nos tiene que decir ahí la palabra de Dios. Capítulo 19 habla acerca precisamente de la crucifixión del postrer Adán, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otro evangelio sinóptico dice que él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa era una expresión que se encuentra en el libro de los Salmos, y que era una expresión que hacían a la que hacían referencia los judíos, los hebreos, cuando iban a dormir. El acto de dormir, ¿sabías que es una cosa hermosa? Es impresionante. O sea, cuando Dios nos hace dormir, ¿cómo es posible que tú todo el día estás alerta? Vas en el carro, te cuidas de pasar en verde y no en amarillo, y de que aunque vayas en amarillo, como aquí el verde no significa absolutamente nada, te fijas que no se pasen, o te pasas el rojo esperando que nadie se pase. Entonces, todo el tiempo estás alerta, pero cuando te duermes, te pierdes. O sea, no sabes de ti. O sea, estás expuesto. Por eso dice la Biblia que cómo viene el ladrón en la noche, y en la noche ¿qué se hace? Normalmente se duerme, aunque haya normales que se van de farra toda la noche. Bueno, eso es otra cosa. Pero la noche Dios la hizo para dormir. Y ¿sabes una cosa? Que tú estés aquí en esta mañana y no te hayan descuartizado anoche, cuando pudieron haberle hecho sin que siquiera te dieras cuenta, es glorioso. Entonces lo que hacía un judío es, cuando se dormía, en lugar de decir buenas noches a todos, o quedarse en el iPad babeando, lo que decía es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí Jesús dice que entregó el espíritu, previa cita del término: en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere, duerme. Versículo 31. Entonces dice que ahí fue el muerto, consumado es. Y luego dice en el versículo número 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, eran las 3 de la tarde, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, no fue sábado, era un día de reposo porque era una festividad, el día de la Pascua. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. O sea, esos todavía estaban vivos. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto,
no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado un hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Entonces aquí encontramos al Señor hecho dormir en un sueño profundo. A diferencia de Adán, que estaba en condiciones óptimas sin sufrir dolor, nuestro Señor Jesucristo sufrió un dolor indecible para llegar allí. De hecho, dicen los que saben de estos asuntos, la forma en la que se expresa lo que resulta de que ellos encajaron, de que ellos horadaron su costado, es muy interesante. Dice allí, vinieron pues, dice versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dicen que esta condición en la cual primero sale sangre y luego agua, habla de que estalló el corazón. Es como si el Señor Jesucristo hubiera muerto de una tristeza tan intensa que se le reventó el corazón. Parece que la forma correcta primero era agua y luego sangre, y aquí es sangre y luego agua. Nuestro Señor murió de una manera atroz para que tú y yo estemos hoy aquí escuchando su bendita, preciosa palabra. Costó la vida del más hermoso, precioso, perfecto ser humano que ha pisado la tierra. Para que hoy seamos iglesia, tuvo el Señor, el Padre Celestial, que traspasar por mano de un romano el costado de su Hijo para que hubiera iglesia. Dios hizo de la costilla de su Hijo en un sentido espiritual al abrir el costado. Iglesia. Por eso la iglesia no debe ser al gusto de los seres humanos. La iglesia debe ser al gusto del Padre. No está hecha para que nos entretengan, nos hagan sentir bien, nos den palabras de ánimo. Está hecha para la gloria del Padre. Y es importante que nosotros prediquemos a Jesucristo, a este crucificado, traspasado por una lanza, dando a luz a la iglesia, y que andemos con mucho cuidado. No somos parte de un club social, no somos parte de un esfuerzo filantrópico por aminorar las vicisitudes, los problemas de este mundo. Amado, no es para eso la iglesia. La iglesia tiene un solo propósito, la gloria de Dios. Y si eso implica que ayudemos a los necesitados, que vayamos a tratar de... Eso es con motivo de... Pero la iglesia no tiene fines sociales, tiene un solo fin: la gloria de aquel que nos dio a luz, nos trajo a existencia cuando su costado fue traspasado. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Ya vamos a terminar. Efesios 5, 25 al 31. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Versículo 25, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ojo, aquí hay una expresión tremenda. Jesús no se entregó por todo el mundo. ¿Por qué se entregó? Vamos a platicar después de eso. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Dice que su costado fue traspasado y salió agua y sangre. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la sangre, a fin de ¿qué? Presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino para que fuese santa y sin mancha, no solo apartada, sino inmaculada por el pecado cometido. Así también los maridos deben
amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también cuida a Cristo y la sustenta. ¿A quién? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Te acuerdas qué fue lo que dijo el primer Adán? Esta es ahora hueso de mis huesos. ¿Te das cuenta la relación? ¿Lo puedes ver? ¿Cómo Dios lo que está haciendo con Adán es predicarnos del futuro? Bueno, ya en este momento nuestro presente. Aquel sin dolor, en condiciones óptimas, le da un sueño profundo de donde Dios saca una costilla y forma a la mujer. Nuestro Señor, en virtud de que este sinvergüenza Padre nuestro llamado Adán peca, tiene que vivir muerte indecible, sufrimiento al extremo. Nadie ha sufrido como nuestro Señor. Si tú crees que ha sufrido, amado, no ha sufrido. No importa qué tan miserable haya sido tu existencia, no importa qué tan miserable te haga la vida tu suegra, no has sufrido como Cristo ha sufrido. No he sufrido. Entonces, si les platiqué hace algunos meses, de veras, de repente entré en un momento de desesperanza, ¿verdad? Entre que salí de donde salí. Para este momento el Señor me ha traído, y en un momento determinado yo le dije a Dios, Dios, ya llévame por favor, auxilio, ya no quiero nada. Me quiero morir. Nunca pensé, hace 2 años, es que es fácil ser reformado cuando todo lo tienes asegurado. O sea, es fácil ser reformado cuando hay pago semanal seguro, cuando tienes camioneta que no se descompone, cuando tus hijos van a una escuela buena donde puedes pagar. Pero ser reformado cuando ya no está eso, hace que digas, Dios mío, me quiero morir, ya llévame. ¿Te ha pasado? Amado, te voy a decir lo que yo leí ese día. El creyente que no tiene el deseo de irse a la presencia de Dios por causa de su Salvador, y que solamente tiene como motivación salir de sus problemas, es un desertor del frente de batalla. No merece estar. Vas a estar, pero no mereces. Nunca lo merecerás, pero es indigno. Es indigno de un discípulo pedirle a Dios que te lleve de esta tierra de los vivientes para estar en su presencia, cuando tu motivo no es ver a tu Salvador y darle la gloria, sino solamente salir de tus problemas. Yo leí eso en un benditos devocionales de Charles Spurgeon. Me dijo, eres un desertor. Tu maestro está en la batalla, aquí en la tierra peleando contigo, y tú quieres retroceder. Él menospreció lo oprobio, menospreció el dolor, la aflicción, el sufrimiento más atroz por ti, por mí, porque esto hoy se llevará a cabo. Amados, no estamos jugando la iglesita. Esto es muy serio. Esto es lo más serio que puedes hacer en una semana. Esto es lo más valioso de una semana. Estar aquí siendo lavados, siendo santificados, Dios quitando las manchas, presentándonos a sí mismo una iglesia santa. El matrimonio en el Edén es un tipo de la relación de Jesucristo con su iglesia. El matrimonio, aunque esté formado no por 2 príncipes, un príncipe y una princesa, y aunque esté formado por un par de pecadores miserables, egoístas, tiene un solo propósito: mostrar la gloria de la relación de Cristo con la iglesia. Bendito sea nuestro Dios, que en una cruz nos trajo existencia, en la más terrible aflicción, derrama su sangre, suelta agua, nos lava su sangre y nos dice, consumado es, mi sangre ha sido derramada. Lo que eres
no es lo que serás. Pero por mi gracia llegarás a ser lo que yo he determinado que eras, que serás. Pero ahora eres mi iglesia. Es un enorme privilegio ser iglesia. Es glorioso. Pónganse de pie conmigo. Adán y Eva ya estaban en el Edén y dijeron, dejaré a mi padre y a mi madre y me uniré a mi mujer. Y dice que era tal el estado de perfección que andaban desnudos. ¿Sabes? Es interesante. Con esto termino. Es la única ocasión que se hace referencia a la Biblia, a la desnudez, sin que esto signifique algo vergonzoso. De hecho, es un calificativo honroso, la desnudez. Pero vamos a ver a partir de la siguiente semana, bueno, de las semanas por venir, el capítulo 3, donde habla de nuestra caída. A partir de ahí la desnudez toma otra connotación. Pero también sabes que Jesús no solamente de su costado fuimos llamados a existencia. Jesús fue desnudo, avergonzado por causa de ti y de mí. Él se quitó su manto para ponértelo. El manto de su justicia. Él te lo pone. Y ahora puedes andar allá arriba, allá afuera.